Hay un hombre que ordenó la muerte de millones, y aún hoy su rostro adorna tazas, camisetas y estatuas. Hay un país donde sus víctimas siguen sin justicia, pero su nombre es sinónimo de gloria. ¿Cómo se explica eso? Esta es la historia del fantasma que nunca se fue: José Stalin. Pocos nombres están tan manchados de sangre como el suyo. Bajo su mandato, entre purgas, hambrunas y campos de trabajo forzado, se estima que murieron entre 10 y 20 millones de personas. Sin embargo, en la Rusia actual, no solo no lo esconden, lo veneran. En encuestas recientes, millones de ciudadanos rusos lo consideran el líder más grande de la historia del país. ¿Es olvido? ¿Es propaganda? ¿Es miedo? ¿Cómo se construye un mito así sobre las ruinas de tantos muertos? Hace falta más simbolismo para que la gente recuerde y esté orgullosa de este hombre. Nadie lo vio venir. Era bajito, callado, de andar lento. A su alrededor todos creían que ese tal Iosif Djugashvili, apodado Stalin, el hombre de acero, era apenas un engranaje más. Pero esa fue su mejor jugada: pasar desapercibido mientras tejía su red. A la muerte de Lenin en 1924, el Partido Comunista estaba en disputa. Los grandes nombres, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, lo subestimaron. Pero Stalin ya había hecho su jugada maestra. Controlaba lo más importante, el aparato del partido. Se encargaba de asignar cargos, mover fichas, recompensar lealtades. Y uno a uno fue aislando y destruyendo a sus rivales. A Trotsky, el intelectual rebelde, lo echó del país. A Zinoviev y Kamenev los hizo confesar crímenes en juicios falsos y luego los mandó fusilar. Para entonces, Stalin ya no era solo un político, era un dios con fusil y nadie osaba mirarlo a los ojos. Pero, ¿cómo se sostiene tanto poder, con tanto odio alrededor? Si me arrestan esta noche, cuida de mamá. Quema esta carta. Dila en voz baja. Y nunca digas que la escribí. Eso lo escribió Sasha, un joven profesor de literatura en Kiev, a su hermana. Nunca más se supo de él. Así vivían millones. En la URSS de Stalin no hacía falta ser culpable. Solo bastaba ser visto en silencio para ser tragado por la noche. Yo tenía 9 años. Mi padre fue arrestado por desviación ideológica. Nunca supe qué significaba. Solo recuerdo a mamá llorando frente a la puerta. Aplaudíamos más fuerte que nadie. Había historias de gente que paraba de aplaudir antes que el resto y desaparecía. Así que todos esperábamos a que alguien más bajara las manos primero. A las 3 de la mañana, escuchabas las camionetas negras. Nadie miraba por la ventana. Solo apagabas la luz y rezabas por no ser el siguiente. Imagina estar en una fábrica. Un cuadro de Stalin cuelga del muro. Alguien menciona, sin querer, que hay escasez de pan. Al día siguiente no vuelve al trabajo. Y los demás lo entienden. No pasó nada. Nunca estuvo. Así se gobernaba. No con debates, ni con votos, sino con el miedo de una palabra mal dicha. El terror no solo mataba, también obligaba a fingir amor, porque en la Unión Soviética de Stalin se vivía aplaudiendo con las manos y llorando con el alma. Pero hay algo que nadie esperaba. Stalin también tenía miedo. En el otoño de 1953, el hombre que había gobernado con hierro y sangre murmuró sus últimas palabras en una habitación fría de Moscú. ¿Quién está detrás de mí? La pregunta es la misma que muchos se hacen hoy. ¿Quién sigue detrás de Stalin? Porque, aunque su cuerpo desapareció en un ataúd sellado, su sombra sigue sobre las calles de Rusia, Ucrania y más allá. Hay quienes lo veneran, quienes lo temen, quienes lo ignoran, y otros más
los que siguen con sus manos entrelazadas, esperando que el poder regrese. En las últimas décadas, algunas estatuas de Stalin han desaparecido, pero no todas. En lugares como Volgogrado, antes conocida como Stalingrado, el hombre sigue siendo recordado como un héroe de guerra, y las imágenes del padre de la nación aún se exhiben en monumentos imponentes. ¿Por qué? ¿Cómo puede un país tan marcado por las purgas, el Gulag y millones de muertos todavía idolatrar a quien los condenó a todo eso? Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial, se escucha decir en los discursos oficiales de ciertos grupos. El régimen de Stalin logró una modernización industrial impresionante. La Unión Soviética pasó de ser una nación agraria a una potencia mundial en pocas décadas. Pero el precio fue la masacre de su propio pueblo, la represión, la purga de los enemigos del pueblo. Y, a pesar de todo esto, ¿por qué las nuevas generaciones aún mantienen la figura de Stalin como un símbolo de fuerza y unidad? El nostálgico culto a la personalidad está vivo y coleando, especialmente entre quienes creen que la desintegración de la URSS fue una gran tragedia. Para ellos, la figura de Stalin representa no solo poder, sino el gran sueño soviético que se esfumó. En las ciudades más grandes de Rusia, los stalinistas modernos tienen un mensaje claro. Si Stalin hubiese estado vivo, la Unión Soviética nunca se hubiera desintegrado. Con la caída del muro de Berlín, se desató una ola de revisionismo histórico que permitió a ciertos sectores del país glorificar de nuevo a Stalin. Pero hay algo aún más desconcertante. Los seguidores de Stalin aún celebran su cumpleaños. Cada 21 de diciembre, en algunos puntos de Moscú y otros lugares, se organizan fiestas conmemorativas, donde jóvenes y adultos celebran su vida y legado. La imagen de Stalin en las universidades, como la Universidad Estatal de Moscú, es una controversia que persiste. Pero no son solo los nostálgicos quienes guardan respeto por él. En las mismas calles donde fueron asesinados miles de sus opositores, hoy hay personas que se visten con el retrato de Stalin como si fuera una camiseta de equipo. No es un símbolo del pasado, es el futuro que muchos quieren recuperar. Estamos viendo el resurgimiento de un régimen totalitario en países del antiguo bloque soviético. En algunos lugares, las figuras de Stalin y otros dictadores siguen siendo vistas con nostalgia, sobre todo cuando las tensiones políticas y económicas golpean. Se habla de un regreso al orden. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Es posible que este culto a la personalidad sea una respuesta a la incertidumbre del presente? ¿Un llamado a la rigidez de una época donde las decisiones venían de arriba y no se cuestionaban? Y en ese caos, algunos recuerdan cómo Stalin supo hacer callar a todos, con el miedo, la represión y el control absoluto. Stalin ya no está, pero sus huellas, las huellas de su miedo y su poder, aún se sienten en las venas de su pueblo. El miedo a Stalin sigue vivo, y las personas que creyeron en él aún sienten su presencia en cada esquina.